Seguimos con el seminario de litigación oral en lo laboral en la Ley Procesal del Trabajo 29.497. En esta parte o esta sección vamos a abordar la temática de la actividad probatoria en el proceso laboral propiamente dicho, siendo una de las partes más importantes del desarrollo de la litigación oral en lo laboral. La actividad probatoria se encuentra circunscrita en el artículo 21 al artículo 29 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497. Ahí vamos a poder detallar de manera taxativa y realmente minuciosa todo lo que es el momento en que implica interponer todos los medios probatorios, su actuación y su debido desarrollo como parte de los procesos laborales propiamente dichos. Y también la actuación no solamente probatoria, sino cómo se interpone y cómo se desarrolla la misma, debidamente contemplada en el artículo 46 de la presentada Ley Procesal Laboral 29.497. Entonces, comenzamos. La actividad probatoria está debidamente, positivamente enmarcada entre los artículos 29 al artículo 21, al artículo 29 de la Ley Procesal del Trabajo, y ahí está debidamente contemplada también en el Código Procesal Civil de 1993, que en vía supletoria se aplica y se utiliza en la litigación oral en lo laboral. Si bien en la actualidad la Ley Procesal del Trabajo en la etapa de actuación establece la facultad de los jueces laborales para dejar de lado determinados medios probatorios en su debido momento, lo hace respecto de aquellos que precisan de actuación por estar limitados en su respectivo momento a acreditar los hechos impertinentes o en su momento irrelevantes para la presente causa. Es decir, los jueces laborales con la nueva Ley Procesal del Trabajo tienen esa facultad en materia probatoria de alejar, de soslayar, de apartar aquellos medios probatorios que no tienen relevancia para el proceso laboral. No obstante, la oportunidad y el ofrecimiento de los medios probatorios, estos están vinculados a su respectiva pertinencia o también a su procedencia, para lo cual debemos remitirnos al artículo 190 del Código Procesal Civil de 1993, lo cual dice y tiene que ver con relación a lo que es el debido proceso, porque si vamos a interponer medios probatorios, ellos tienen que ayudarnos a que el proceso sea debido y tiene que ser debidamente concreto con el ejercicio y con el derecho que tienen las partes a su respectivo derecho a probar dentro del proceso laboral propiamente dicho. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a probar? El derecho a probar es un derecho fundamental reconocido en materia tácita en la Carta Magna o la Constitución Política de 1993, comprendido dentro del debido proceso en el artículo número 139, el numeral tercero, que comprende una serie de garantías y derechos. Se habla del contenido esencial del derecho de prueba, que es en primer lugar el derecho a expresar medios probatorios, en un segundo lugar a que sean admitidos, actuados y en su momento que sean debidamente, en tercer lugar, debidamente valorados, para los fines de un resultado completamente razonable y justo. Por otro lado, tenemos el ofrecimiento, que está relacionado con la pertinencia de sus medios probatorios para acreditar los hechos afirmados, lo que considere pertinente y justiciable. Pero todo ello tiene que ver también con la oportunidad para hacerlo, porque la oportunidad para interponer los medios probatorios o la prueba tiene que ver con su admisión. La admisión corresponde a una calificación o un examen por parte del juez laboral en función a su respectiva pertinencia, es decir, el derecho que tiene a probar por parte de un juez no es necesariamente absoluto, porque el juez no está obligado a admitir todos los medios probatorios, sino los medios probatorios que sean debidamente consecuentes para probar los hechos afirmados por ambas partes. También está la actuación y valoración, que está relacionado con la práctica de la prueba y con el respectivo peso valorativo que le puede otorgar el juez laboral a cada uno de los medios probatorios. Esto nos conduce al escenario de la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad dentro del marco de la actividad probatoria? La oportunidad implica que los medios probatorios deben ser ofrecidos por todas y cada una de las partes, únicamente, en primer lugar, en el inicio de la demanda y también en su respectiva contestación. O sea, solamente al momento de interponer la demanda, en el primer momento, y en la contestación de la misma, que son las partes idóneas y fundamentales, los estadios para poder acotar y acompañar los medios probatorios que solidifiquen la pretensión de cada una de las partes. Pero extraordinariamente, las pruebas pueden ser ofrecidas hasta el momento previo a la actuación probatoria en dos tipos de supuestos.
En primer lugar, que estén referidos a respectivos hechos nuevos. Y en segundo lugar, a que hubiesen sido conocidos u obtenidos en su momento con una respectiva posterioridad. Estas son las causas eminentemente de carácter excepcional en materia probatoria en cuanto a la oportunidad de los mismos. Hay una regla que es únicamente en la demanda y en la contestación. ¿Qué quiere decir esto en vía procesal? Se dice que se ratifica en primer lugar que la demanda es esencialmente escrita en su redacción, pero también lo es en su respectiva contestación. Por lo tanto, no puede emitirse una modificación oral de la demanda en la audiencia de juzgamiento. Es decir, la demanda no puede ser variada de manera a posteriori, porque esto puede comprometer la naturaleza propiamente dicha del tema probatorio. Entonces la demanda no puede ser mutada, no puede ser distorsionada, no puede ser variada, no puede ser modificada. Debe haber una condescendencia de la misma. En segundo lugar, se persuade confeccionar una demanda de alta calidad. Es decir, ¿qué se busca? Que el hecho de que la demanda debe ser pulcra, sin máculas procesalmente hablando, que contenga una adecuada percepción de redacción y acotación de los hechos y de los medios probatorios, eso obliga a que la parte que va a interponer una demanda, va a presentar una demanda, la haga con la mayor claridad posible y con la mayor alta calidad de redacción. Eso se denomina interponer y elaborar una demanda con un debido alto nivel de inteligencia, una demanda inteligente, la cual debe vincular los hechos con los medios probatorios que se pueden ofrecer por cada una de las partes. El artículo 21 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, estimados dicientes de cognitivo de derecho, nos habla acerca de la concurrencia de las partes a la audiencia, en la que se actúan las pruebas con los testigos, con los peritos y los documentos, que en dicho momento corresponde ofrecer, exhibir o se pretende hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Por lo tanto, esto es responsabilidad de quien los ofrece. O sea, la parte que ofrece, que acota, que exhibe, es responsable de todos y cada uno de los medios probatorios, sin citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez laboral lo pueda admitir o rechazar en el debido momento. Ahora, la falta de medios probatorios en un proceso laboral no impide al juez sentenciar si los hechos han quedado debidamente acreditados. Concurrencia de testigos y peritos dentro del proceso de actividad probatoria propiamente dicha. La Ley Procesal del Trabajo, estimados alumnos y alumnas del cognitivo de derecho, la Ley Procesal del Trabajo 29.497 carga la responsabilidad de su concurrencia a las partes. Es un rasgo de principio completamente dispositivo. Pero surge una pregunta. ¿Las partes realmente tienen el poder o la facultad de obligar a la concurrencia de estas personas, es decir, a los testigos de parte que se ofrecen? Y si existiera una negativa de ellos, ¿en qué estadio quedaría la concurrencia de testigos que se han ofrecido por la parte demandante o la parte que es demandada? Entonces, muchas veces, ante este tipo de situaciones, para un juicio laboral, tenemos que acudir al Código Procesal Civil de 1993, que en su artículo 222 establece un deber de declarar como testigo para toda aquella persona que es ofrecida como parte de un proceso laboral propiamente dicho, y en el artículo 232 del Código Procesal Civil de 1993, que se aplica en vía supletoria a un juicio laboral propiamente dicho, que dice que si no comparece el testigo es pasible de multa, o sea, de una sanción pecuniaria y económica, cuya conducción sería en su momento exigida con el auxilio de la fuerza pública. Es decir, el testigo debe ser llevado por presión de la Policía Nacional del Perú al juzgado laboral. Concurrencia de testigos y peritos, de acuerdo al Código Penal vigente. Puede haber una negativa de los testigos o peritos a colaborar con la Administración de Justicia. Estamos hablando de un proceso laboral. Y el artículo 371 del Código Penal nos dice, aplicable también a un proceso laboral, si el testigo, el perito, el traductor o intérprete, que siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar declaración, un informe o servicio respectivo, será reprimido en su momento con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con una prestación de servicios comunitarios de 20 a 30 jornadas.
En consecuencia, la comparecencia ante un juez no es una facultad, sino también, en su momento, un deber. ¿Qué mecanismos se debe utilizar? Se debe sustentar en su momento, ante el juez laboral, que se han agotado todos los mecanismos para lograr la concurrencia del testigo, que se le ha enviado por remitir una carta notarial, se le habrá procedido a emitir algún medio idóneo que acredite que el interesado ha gestionado la concurrencia del testigo perito, o puede efectuarse en la audiencia de conciliación informando sobre la decisión del testigo de no concurrir a la respectiva audiencia de juzgamiento. Por otro lado, el juez puede disponer su concurrencia de grado o también de fuerza, con el uso de la audiencia de la fuerza pública, de la Policía Nacional del Perú, y en su momento analizar la idoneidad, pertinencia o la respectiva utilidad del mismo. En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la utilidad de la sentencia apelada, por lo que estos medios probatorios presentados por las partes no pueden servir ya de fundamento de la sentencia. Es decir, los medios probatorios, recapitulando, se presentan únicamente al momento de interponer la demanda o contestar la misma. Si ocurriese un juzgamiento anticipado por el juez laboral, obviándose dar trámite a una tacha relevante, podría acarrear la nulidad. Esto implica analizar perjuicio e indefensión. Por lo tanto, la defensa que no puede efectuar la parte que en su momento lo está reclamando. ¿Qué es una prueba de juicio? Y esto es algo moderno que realmente se presenta por primera vez en oportunidad en el artículo 22 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, estimados alumnas y alumnos de Cognito de Derecho en litigación oral en lo laboral. Se dice que excepcionalmente el juez laboral puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional y por lo tanto debe suspender la audiencia por no más de 30 días hábiles y se cita nueva fecha para en su momento para continuar la misma. Esta decisión es inimpugnable. Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. Por lo tanto, la pregunta es: ¿está facultado o es facultad o se trata simplemente de una obligación? Formas de interrogatorio. El artículo 24 de la Ley Procesal del Trabajo nos dice: el interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún tipo de ritualismo o fórmula preconstituida. Por ejemplo, para que digas si es verdad, no hay pliegos de interrogatorios, no se permite leer las respuestas, pero sí consultar algún documento de apoyo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, alguna referencia de carácter numérica, si se trata de una referencia de carácter contable, un estado de ganancias y pérdidas. Los abogados de las partes también pueden preguntar o pueden solicitar aclaraciones bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez laboral guiará la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, al principio de inmediación, al principio de concentración, al principio de celeridad y al principio de economía procesal. Y al mismo tiempo va a impedir que se desnaturalice, sanciona conductas temerarias, conductas dilatorias, conductas obstructivas o conductas contrarias al deber de veracidad. ¿Qué tiene que ver con respecto al tema de declaración de parte? En el artículo 25 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497 nos dice que la parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. Finalidad: que declaren lo que conocen los hechos propiamente dichos, y no hay excusa para que se sostenga que no le consten los hechos. Por lo tanto, esto va a incidir en su momento en su respectiva conducta procesal. También se habla de la participación del apoderado, por lo cual se condice con el sentido de la norma, ¿no? Porque un apoderado puede tener un poder delegado para un tema de carácter específico y puede salir en representación de la parte que le ha concedido ese poder, en un proceso laboral propiamente dicho, pero no para cuestiones medulares. También se sustenta en el principio de mediación, porque debe haber una relación directa del juez con los hechos, una relación del juez con los sujetos y con los medios probatorios. Es decir, el juez debe tener una interacción constante, inmediata e inmediata con las partes y con los medios que están incursos dentro del proceso laboral propiamente dicho. Como ya señalamos,
respecto al sentido estricto de la oralidad quién o quiénes llegan a conocer los hechos. Por lo tanto, es aplicable para el caso de las personas naturales lo dispuestos en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil de 1993. Y todas estas imposiciones sirven como modelo vinculados al ámbito del proceso laboral propiamente dicho, con la implementación de la litigación oral en lo laboral. Declaración de testigos, artículo 26 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497. Los testigos no van a presenciar el desarrollo de la audiencia y solo van a ingresar a ella en el momento que les corresponda. En este caso, van a permanecer aislados o en una salita de espera, y cuando el juez lo considere pertinente lo van a permitir su ingreso, su concurrencia y su introducción a la sala de audiencia, ya sea en el caso de los testigos o de los peritos en el momento que se considere oportuno. En el artículo 27 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, dentro del ámbito de la actividad probatoria, estimados alumnos y alumnas de cognitivo derecho, está el tema de exhibición de planillas. La exhibición de planillas es manual y se tiene por cumplida con la presentación de las copias legalizadas correspondientes a los periodos necesitados de prueba. Estamos hablando para aquellas planillas que son antes del año 2008 hacia atrás. Pero la exhibición de planillas electrónicas es ordenada por el juez laboral al funcionario respectivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto de brindar tal información del año 2008 hacia la fecha, hacia el año 2017 en curso, y se ha otorgado una clave en ese momento al juez laboral y al perito adscrito por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que pueda hacer esa verificación. ¿Cuánto debe ordenarse? O hasta antes de la actuación probatoria, son pautas que debe tomar el juez laboral de manera entelada para que el proceso laboral sea completamente rápido, perentorio y no sea en su momento dilatorio. Por lo tanto, en su momento se dice que muchas veces la información de las planillas electrónicas deben ser sometidas en su momento a un respectivo contradictorio. Por otro lado, es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitidas por dicho funcionario, siendo el juicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente. Por consiguiente, las partes no pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas en lugar de su respectiva exhibición electrónica. Con respecto al tema de la pericia, el artículo 28 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497 se dice, y está completamente taxativamente preciso, que los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición. Los informes de los peritos tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular en la sentencia los respectivos montos de los derechos que amparan. Esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio, ya no elabora el dictamen, salvo en la respectiva ejecución de la sentencia laboral. Ahora nos involucramos a la etapa de la actuación probatoria propiamente dicha, en la cual el juez laboral va a enunciar los hechos que no necesitan de actuación probatoria. ¿Qué va a hacer en primer lugar? Tendrán los hechos admitidos en la demanda por la parte contraria. En un segundo lugar, estarán presumidos por ley los hechos de acuerdo al ordenamiento jurídico. En tercer lugar, estarán los hechos recogidos en una resolución judicial en calidad de cosa juzgada y en su momento habrá un debido pronunciamiento judicial por parte de la Judicatura Laboral. Y en cuarto y último lugar están los hechos notorios, aquellos hechos que son propiamente indiscutibles, que son atendidos en el proceso laboral sin ningún tipo de discusión por parte de la Judicatura Judicial. Por otro lado está el tema de los hechos admitidos. Los hechos admitidos pueden ser en la contestación de la demanda o en su momento en la exposición oral brindada en la respectiva audiencia pública del proceso laboral. ¿Qué pasa con los hechos y con los medios probatorios propiamente dichos? El juez laboral debe enunciar qué medios probatorios son dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o relevantes para la causa. El juez laboral va a enunciar las pruebas admitidas respecto a los hechos necesitados de actuación probatoria.
las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas, y eso va a ser la actividad completamente oral. Recapitulo, y en este caso enfatizo, las partes van a poder proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas, y eso implica única y exclusivamente una realización de actividad oral al 100%. El juez va a disponer la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa. Estas son de actuación completamente inmediata, no pueden ser dilatoriamente subrayadas o apartadas. Por lo tanto, el juez laboral en su momento tendrá que tomar el juramento conjunto a todos y cada uno de las personas, parte demandante, demandada, testigos y peritos de ambas partes que participan en esta etapa. Ahora, se actúan, es cierto, todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos de acuerdo a un orden por la parte demandante, de acuerdo al siguiente orden. Primero, declarará la parte, en este caso la parte demandante, los testigos que ofrecen o el testigo. Habrá de actuar si la pericia correspondiente, habrá un reconocimiento con respecto a los medios probatorios habidos y por haber, y también está la exhibición de documentos. Puede advertirse que la ley hace referencia a la actuación de los medios probatorios, pero determinados medios probatorios habidos y por haber. Ahora, nos adentramos un poco más, estimados discientes del presente seminario en la litigación oral y no laboral, con respecto al tema de la oralidad y la prueba documental propiamente dicha. Porque el principio de oralidad en la instrucción de esta prueba tiene escasa importancia. Se dice que el examen del documento en contradictorio no significa necesariamente la lectura del documento en audiencia pública o de juzgamiento. Tampoco va a resultar en su momento útil y práctico el debate sobre su valor probatorio si no ha sido debidamente cuestionado. Por su propia esencia, muchas veces la prueba documental es escrita, para poder ilustrar sobre alguno de los extremos en forma oral al respectivo juez laboral. Es decir, si bien tenemos un documento de carácter escrito, o documental propiamente dicho, tenemos que hacer, como en este caso, abogados laboralistas que estamos litigando en un proceso laboral propiamente dicho, tenemos que proceder a actuar esta prueba, ofrecer esta prueba, encauzar esta prueba, ilustrar esta prueba exclusivamente de manera organizada, explicarla con palabras al juez especializado en la laboral con respecto a la pretensión que estamos queriendo probar. El documento se debe ver y leer, no oír. Constituye una visión desmesurada del concepto de la oralidad. Muchas veces hay una fascinación o una dogma de la oralidad, aunque todo debe ser verbalizado o hablado, con relación a pretender dar lectura en las audiencias de pruebas documentales, lectura de tesis. Ahora, sin embargo, debe distinguirse entre lo que es un documento o un instrumento. Ambos términos son utilizados como sinónimos, procesalmente hablando, lo que genera muchas veces confusión. Sin embargo, son términos con un significado completamente distinto. Un documento es todo objeto o cosa creado por el hombre que representa ideas o hechos. Es representativo, pues sus características son que representan ideas o hechos que pueden hacerlo mediante la utilización de la escritura u otro tipo de medios. Fotografía, dibujo, grabaciones en audio, visuales, etc., que muchas veces son utilizados para probar una determinada situación o pretensión en el juicio laboral. Mientras que los instrumentos son únicamente documentos escritos, no tienen otra forma de representación. Por lo tanto, el documento es el género, mientras que el instrumento, materia probatoria, viene a ser la especie. Ahora, ejemplos de medios probatorios instrumentales. Por ejemplo, la lectura en la audiencia de juzgamiento al contenido de las planillas de pago de un trabajador. Peor aún, de un grupo de trabajadores, un sindicato de trabajadores en una empresa que contiene información correspondiente a 20 años de servicios. Imagínense dar esa lectura que podría determinar una lectura indefinida dentro de una audiencia única de un juicio laboral. O la lectura de los recibos por honorarios también de varios años, 5, 10 o 15. O también las declaraciones juradas impuestas a la renta, que son una especie de ejemplo, ¿no? A veces dar lectura a este tipo de instrumentos físicos puede tomar un tiempo considerable dentro de un proceso judicial.
De este modo, el objeto del examen de la prueba documental o instrumental en la audiencia está destinado por lo común a entrar en inmediata relación con el juez laboral, y de ahí la escasa importancia del principio con este tipo de prueba. En consecuencia, estimados alumnos y alumnas del presente seminario en Derecho de Litigación Oral y no laboral, tanto porque no podemos acercarnos al dogma de la oralidad, es decir, que pensamos que litigación oral y laboral es 100% oral, ¿no? Pero es preeminentemente oral en un 90% de los casos. Hay una parte escrita muy pequeña, que podríamos decir un 10% del juicio laboral propiamente dicho. Por cuanto de este punto de vista de su utilidad práctica, debemos desterrar la idea de que en el nuevo proceso laboral contenido en la Ley Procesal del Trabajo 29.497 hay necesidad de organizar los documentos, es decir, instrumentales, vale decir, dar lectura a todas y cada una de las piezas procesales. No obstante, en algunas pruebas documentales, como muestras fotográficas, audios, impresiones del formato del documento, logos, sí había necesidad en su momento de dar explicaciones pertinentes a cada una de ellas. Ahora, y una expresión de la Ley Procesal del Trabajo 29.497 es de haber escogido esa opción que se advierte en la redacción del artículo 43 de la presentada ley, que faculta al juez laboral en la audiencia de conciliación a sentenciar en dos supuestos. El primero, cuando el asunto es de derecho, y en segundo lugar, cuando es de hecho. Cuando no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, es decir, no hay testigos, no hay declaración de partes, no hay exhibición de algún tipo de documentos, no hay pericias, o no hay reconocimiento o inspección judicial, simplemente, si no es de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, el juez simplemente elabora en este tipo de circunstancias y casos, no habiendo este tipo de medios probatorios, dicta de frente sentencia. Por lo tanto, se prescinde de pasar a la audiencia de juzgamiento, y es decir, en el proceso ordinario, no siempre se deberá pasar a esta audiencia. Puede concluir la causa o el juicio laboral, en este caso específico, con la expedición de la sentencia, solo con la verificación de la audiencia de conciliación propiamente dicha. Ahora, vamos a dar una situación como ejemplo, lo sucedido en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral con relación a la Ley Procesal del Trabajo 29.497 del año 2013, con fecha 17 de septiembre del 2013, que habla sobre la organización de documentos en el nuevo proceso laboral propiamente dicho. ¿Qué tiene que ver este Pleno Jurisdiccional Laboral? Nos habla una serie de preguntas con relación a la introducción de la litigación oral en lo laboral, y hay una pregunta problematizadora. Se dice que en el marco jurídico lo establecido en el artículo 46, numeral quinto de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, aspectos de actuar las pruebas documentalmente debidamente admitidas, es necesario dar lectura a cada una de ellas y poner a consideración de las partes el contenido. Con respecto a este tipo de problemas, resultaron dos tipos de ponencias en este pleno jurisdiccional. Una primera posición, en la cual se decía que en el marco de lo establecido en el artículo 46, numeral quinto de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, si es necesario dar lectura a todas las pruebas documentales admitidas a efectos que referidos medios de probatorios se conviertan en pruebas, estaríamos abocando a dar específicamente a contribuir con el dogma de la oralidad. Se cumple con la finalidad de garantizar una mayor transparencia respecto a la prueba actuada y a los extremos de esta que se incorporan al proceso laboral propiamente dicho, ello está a merced a la real y efectiva influencia de la oralidad del proceso laboral propiamente dicho. Ahora, la segunda ponencia, que ha sido aprobada por mayoría en este pleno laboral que les había contado, está que en el marco de lo establecido en el artículo 46, numeral quinto de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, se dice que no es necesario dar lectura a las pruebas documentales debidamente admitidas, toda vez que si ellas o aquellas no han sido materia de cuestiones probatorias propuestas por las partes, se establece que no existe cuestionamiento respecto a su respectiva licitud y eficacia. Repito, toda vez que si aquellas no han sido materia de cuestiones probatorias,
propuestas por las partes, se establece en su momento que no existe cuestionamiento alguno respecto a su licitud y eficacia, por lo tanto se dan como ciertas o valideras. En todo caso, sobre la solicitud de las partes puede darse lectura a la parte pertinente del documento que se desea resaltar. Todo ello en aplicación del debido principio de economía procesal. Ahora, este acuerdo adolece de lo siguiente. En primer lugar, no hace diferencia entre documento e instrumento. En segundo lugar, no realizar la prueba documental en un proceso laboral no está sustancialmente basado en el principio de economía procesal o la licitud o ilicitud del medio de la prueba propiamente dicha. En tercer lugar, tiene relación con la naturaleza del medio probatorio, y este medio probatorio es de carácter material y en su momento personal. Y en un cuarto lugar, está vinculado a la interpretación y valorización del respectivo medio probatorio. Ahora, debe destacarse oralmente el significado probatorio que la parte considere útil, que es la revisión o el desahogo de la respectiva prueba. Porque aclarar o refutar su contenido, pero ello le corresponde a las partes, porque esa es su respectiva carga probatoria. El que prueba algo, el que afirma algo, debe de probarlo. Ese es su respectivo peso, esa es la respectiva carga probatoria de la parte demandante o de la parte demandada, no del juez laboral propiamente dicho. Por lo tanto, proponer al juez el sentido probatorio implica la interpretación que considere pertinente a los fines de la teoría del caso. Los abogados, por consiguiente, realizarán sus interpretaciones de documento en la fase de conclusión del proceso. El juez puede debatir con los abogados sobre dichas interpretaciones. Ahora, no tiene ningún sentido confiar en que el juez laboral ya leerá en privado el documento y lo va a interpretar de la manera más justa. Si el documento no tiene una fácil interpretación, lo mejor es que se discuta oralmente en un proceso con iguales oportunidades para todos y cada uno de las partes participantes en el proceso laboral sobre dicha interpretación. Por ejemplo, en el sentido de un informe de control, los alcances del reglamento interno de trabajo de una empresa o las interpretaciones de informes de terceros o, en su momento, documentos de carácter convencional. La prueba documental se oraliza es una pregunta que fue objeto de análisis del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2013, de fechas 13 y 14 de septiembre de ese respectivo año. La pregunta está en si es que en el marco de lo establecido en el artículo 46, numeral quinto de la Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29.497, a efecto de actuar los documentales, es necesario dar lectura a cada una de ellas y poner en consideración de las partes su respectivo contenido. Al final, la ponencia aprobada fue la siguiente. En el marco de lo establecido en el artículo 46.5 o numeral 5 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497, no es necesario dar lectura a las documentales o a las pruebas documentales admitidas, toda vez que si ellas no han sido materia de cuestionamiento probatorio propuesto por las partes, demandante y demandado, se establece que no existe cuestionamiento respecto a la solicitud y eficacia. En todo caso, sobre la solicitud de las partes puede darse lectura de la parte pertinente del documento que se desea resaltar, todo ello en aplicación del principio de economía procesal. La prueba documental se oraliza, y para eso tenemos un caso específicamente aportado, que es la casación laboral número 9268 del año 2013, de fecha 2 de diciembre del año 2013, que habla sobre la actuación de los medios probatorios documentales en la Ley Procesal del Trabajo 29.497. Si bien en los medios probatorios de la prueba documental no se presenta una persona declarando respecto a un hecho demandado, hecho relevante para el proceso, es factible y completamente válido que las partes intervenientes o sus abogados o abogadas o incluso el juez puedan someter a debate las diversas diferencias que se deriven del contenido del documento, de modo que a partir de dicho momento se tomará innecesaria su actuación en el proceso, a efecto de garantizar el debate probatorio permitiéndose de esta manera que el juez laboral adquiera mayor certeza respecto de la causa, al momento de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto que esta materia debate y conflicto laboral. ¿Qué es la inspección judicial?
La inspección judicial sí es imprescindible. El juez suspende la audiencia y señalará día y hora y lugar para su realización. Citará en este momento a las partes, demandante y demandado, testigos o peritos que corresponda y puede ser grabada en audio y video o recogida en acta con anotación de las observaciones constatadas, y al concluir se señalará día y hora dentro de los 5 días hábiles siguientes para los respectivos alegatos y la sentencia. La actuación probatoria debe concluir en el día programado. Sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los 5 días hábiles siguientes. Alegatos y sentencia. Se dice que finalizada la actuación probatoria, los abogados van a presentar oralmente sus alegatos, es decir, los alegatos de clausura. Concluidos por los mismos, el juez laboral en forma inmediata y en un lapso no mayor de 60 minutos o una hora, hará conocer a las partes el fallo de su respectiva sentencia, en este caso laboral. Señalará día y hora dentro de los 5 días hábiles siguientes para la notificación de la sentencia, solo si, excepcionalmente por la complejidad del caso, pueda diferir el fallo de su sentencia hasta 5 días posteriores, entendemos 5 días hábiles. En el acto citará a las partes para que comparezcan al juzgado para la respectiva notificación de la sentencia definitiva. Y la notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados bajo la completa responsabilidad del juez laboral.